Thomas Mitchell había asistido exactamente a 37 ceremonias diplomáticas en su carrera como enlace de crisis, y ninguno de ellos lo había preparado para el momento en que una reina alienígena lo mirara directamente y proponerle matrimonio accidentalmente frente a la mitad de la galaxia conocida. Él se puso de pie en la galería de observadores de la gran sala de coronación del Imperio Sereliano, tableta en la mano en mente, enfocado en documentar los detalles de procedimiento para su ceremonia posterior. Informe. Cuando la voz de la reina Sara Ketaran interrumpió los procedimientos formales como una cuchilla cuántica a través de la seda, desearía que fueras mi esposo, humano. Las palabras resonó a través de la vasta cámara con una especie de claridad cristalina que sugería una acústica excelente y absolutamente terrible momento. Thomas sintió que su corazón realizaba lo que solo podría describirse como un apagado completo del sistema. Mientras que a su alrededor, delegados de 19 sistemas estelares diferentes se volvieron para mirar fijamente, con expresiones que van desde el shock diplomático hasta el pánico apenas reprimido. Los antiguos sensores de juramento respondieron de inmediato, sus estructuras cristalinas ardiendo con la etérea luz azul. Eso indicaba un reconocimiento legal formal. Tomás sabía lo suficiente sobre la ley sereliana para entiende lo que eso significaba, y el conocimiento hizo que su boca se secara por completo. Su Majestad, dijo en él. Repentino silencio absoluto. Creo que podría haber algún tipo de malentendido aquí. La reina Selara se quedó congelada en él. En el centro de la plataforma ceremonial, su corona recién colocada captaba la luz mientras sus orejas puntiagudas, elegantemente barridas, de vuelta al estilo tradicional sereliano, enrojecido de un morado intenso con lo que era Thomas. Bastante seguro fue mortificación. Sus túnicas plateadas, diseñadas para fluir como la luz estelar líquida durante la ceremonia, de repente pareció colgarse de ella como un sudario, ya que todas las implicaciones de el momento sin vigilancia se hizo evidente. Los sensores de juramento se han activado, anunció Lord Canciller desde su posición en el podio ceremonial. Su voz antigua, llevando el tipo de autoridad formal que Tomás había aprendido a asociar con muy malas noticias entregadas en muy idioma oficial. Bajo la ley serélica tradicional, la reina Selara ha hecho propuesta formal de consorte a Thomas Mitchell de la Oficina de Coordinación de Crisis Terran. ¿Un formal ahora qué? Thomas preguntó semanalmente. Propuesta consorte. Si se acepta, otorga la articulación humana, autoridad sobre la red de comando Harmony, incluidas las flotas de coordinación del Alto el Fuego y los refugiados. Protocolos de evacuación en 19 sistemas estelares. Thomas sintió que la cámara daba vueltas. Él como un generador de gravedad que funciona mal. ¿Autoridad conjunta sobre qué? El sistema que actualmente mantiene acuerdos de paz afecta a aproximadamente 4 millones de civiles desplazados. Reina Selara dijo en voz baja, su voz apenas atravesaba el vasto espacio y coordina la distribución de suministros a los campamentos de refugiados en territorios en disputa. Thomas dijo los detalles menores a través de la cúpula transparente del salón. Thomas pudo ver que las matrices de comunicación orbitales comenzaban a latir con una mayor actividad como noticia de los sin precedentes. La situación se extendió por toda la galaxia a velocidades superiores a la de la luz. Emergencia. Los protocolos diplomáticos probablemente se estaban activando en una docena de capitales diferentes en este momento. Mientras que los gerentes de crisis que ganó significativamente más dinero del que ganó se apresuró a comprender qué significaba esto para un alto el fuego cuidadosamente negociado. Acuerdos, el señor Mitchell habló con voz aguda desde la sección diplomática, y Thomas se volvió para ver al almirante Sarah Hawkins de la Coalición de Defensa Humana, levantándose de su asiento con una expresión que sugería que alguien acababa de entregarle una táctica muy interesante. Oportunidad. Confío en que entiendas las implicaciones que esta situación crea para intereses estratégicos humanos. Estoy empezando a tener una idea de ellos, respondió Thomas, aunque sospechaba que solo captó alrededor del 5% de las ramificaciones reales. Aunque tengo que señalar que mi trabajo. La descripción menciona específicamente los deberes de observación de rutina y definitivamente no incluye accidentalmente convertirse en realeza alienígena durante las ceremonias de coronación. La situación es sin precedente. El Lord Canciller Smuran observó con el tipo de diplomático. La subestimación de que Thomas comenzaba a darse cuenta enmascaraba preocupaciones mucho más profundas. Sin embargo, la ley sereliana es explícita con respecto a las propuestas formales de consortes hechas en presencia de sensores de juramento activados.
¿Y qué significa exactamente eso en términos prácticos? Significa que llegó una nueva voz de la sección real, que mi hermana acaba de. Cometió un grave error de juicio que pone en tela de juicio su aptitud para gobernar en tiempos de guerra. Tomás levantó la vista para ver al príncipe Bester descendiendo de la plataforma real elevada, sugiriendo su porte. Entrenamiento militar, y su expresión indicaba a alguien que acababa de ver una oportunidad política dorada. Sus orejas eran notablemente más bajos que los de la reina Celara, lo que lo marcaba como ilegítimo. Nobleza, pero sus movimientos llevaban la confianza de alguien acostumbrado a comandar la autoridad. Príncipe Bester. La reina Celara dijo de manera uniforme, aunque Thomas captó la tensión en su voz. ¿Cómo? Considerado de su parte para ofrecer su perspectiva sobre mis decisiones personales que afectan él. La seguridad de todo el imperio, respondió el príncipe. La red Harmony no puede colocarse bajo el control humano conjunto. Autoridad de vigilancia durante operaciones activas de conflicto. Tomás miró entre los hermanos reales, notando el trasfondos políticos que probablemente involucraban leyes de sucesión y autoridad militar y otras cosas su crisis. El entrenamiento de enlace definitivamente no había sido cubierto. Si puedo, dijo, podría. Alguien explique exactamente qué hace esta red de armonía porque siento que ese podría ser un contexto importante para, sea cual sea la decisión que esté a punto de tomar. Las orejas puntiagudas de la reina Celara se crisparon ligeramente mientras ella se volvía para dirigirse a él directamente. La red coordina la aplicación del alto el fuego en 19 Star Sistemas, gestiona la distribución de suministros a las poblaciones de refugiados y mantiene comunicación entre convoys de evacuación y operaciones de rescate. Actualmente, supervisa la seguridad y el reasentamiento de más de 4 millones de civiles desplazados. 4 millones de personas, repitió Thomas lentamente, que dependen de la coordinación centralizada. Para evitar territorios hostiles, reciba suministros médicos y conéctese con familiares dispersos en diferentes campamentos de refugiados. Thomas sintió el peso familiar que vino con situaciones de manejo de crisis en las que los números involucrados representaban vidas humanas reales en lugar de abstracciones estadísticas. ¿Y si la red falla? En el mejor de los casos, perdemos la capacidad de coordinación y las operaciones de refugiados se convierten en significativamente más peligroso e ineficiente. Peor de los casos, las poblaciones desplazadas se convierten en objetivos sentados para asaltantes, esclavistas o fuerzas militares que no reconocen los protocolos de protección civil. Y aceptar esta propuesta de consorte me daría un control conjunto sobre todo eso. Según la ley tradicional, sí. Pero Thomas miró alrededor de la cámara, contemplando los rostros conmocionados de los diplomáticos que probablemente estaban calculando cómo esto afectaría sus propias carreras. Los brillantes sensores de juramento que acababan de vincularlo legalmente a una reina alienígena que él nunca había hablado antes. Y la mujer en el centro de ella, todas cuyas orejas puntiagudas todavía estaban sonrojados por la vergüenza. Su Majestad, le dijo directamente a la reina. Sara, tengo que preguntar, ¿estaba esto planeado o ambos estamos teniendo un día profesionalmente desafiante de nuestras respectivas vidas? Por primera vez desde su descuido. Confesión, una pequeña sonrisa tocó las comisuras de su boca. Thomas, ella dijo. Y se dio cuenta de que ella había usado su nombre de pila, lo que probablemente significaba algo significativo en el protocolo real. Yo puedo. Honestamente, digo que cuando me desperté esta mañana, proponer matrimonio accidentalmente a un coordinador de crisis humanas no estaba activado. Mi agenda ceremonial. Bueno, dijo Thomas, mirando cómo las fuerzas de seguridad de múltiples especies comenzaron a posicionarse alrededor de la cámara mientras las matrices de comunicación. El techo parpadeaba con tráfico diplomático de emergencia. Eso nos convierte en dos. Aunque tengo que admitir, en términos de desafíos de gestión de crisis, esta es definitivamente la situación más compleja que he encontrado. Almirante Hawkins dio un paso al frente, su porte militar sugiriendo a alguien acostumbrado a tomar decisiones estratégicas bajo presión. Señor Michie, quizás deberíamos discutir las implicaciones de seguridad de esta situación en un entorno más privado. En realidad, dijo Thomas, sorprendiéndose a sí mismo por lo tranquilo que sonaba. Creo que las implicaciones de seguridad son bastante sencillas. 4 millones de refugiados dependen de un sistema de coordinación que aparentemente requiere un liderazgo estable para funcionar correctamente. ¿Y crees que estás calificado para brindar ese liderazgo?
Thomas miró las pantallas holográficas que comenzaban a aparecer alrededor de la cámara, mostrando las rutas de los convoys de refugiados. Redes de distribución de suministros y nodos de comunicación que abarcan múltiples sistemas estelares. Se veía notablemente similar a las matrices de coordinación de crisis con las que trabajaba todos los días, solo que a una escala significativamente mayor. Almirante, dijo finalmente, he pasado los últimos 8 años coordinando evacuaciones. Gestionar las cadenas de suministro y mantener vivas a las poblaciones desplazadas en disputa. Territorios. La única diferencia real aquí es que en lugar de discutir con administradores regionales sobre el envío de manifiestos, estaría trabajando con un extraterrestre. Quinn para coordinar operaciones en múltiples sistemas estelares. Pero Reina. A Celara le temblaron los oídos ante lo que Thomas comenzaba a sospechar que podría ser aprobación. Thomas, dijo en voz baja. Hay algo más que debería saber sobre por qué dije lo que dije. Estoy escuchando. He estado monitoreando tu trabajo en coordinación de refugiados durante los últimos 6 meses. Su enfoque sistemático a la gestión de crisis en condiciones imposibles se ha ahorrado aproximadamente 60.000 civiles murieron durante las evacuaciones del borde exterior. Thomas la miró fijamente. Has estado monitoreando mi trabajo. Sus protocolos de coordinación se han convertido en un estudio obligatorio en la Academia Imperial de Gestión de Crisis. Entonces, ¿me estás diciendo que soy famoso entre estrategas militares alienígenas por discutir sobre los horarios de distribución de suministros? ¿Eres famoso entre los estrategas militares alienígenas por mantener viva a la gente, cuando todos los demás discutían sobre la autoridad jurisdiccional y los protocolos de asignación de recursos? Pero Thomas sintió que algo cambiaba en su comprensión tanto de la situación como de él mismo. Los números en sus informes siempre fueron solo estadísticas para él, pero aparentemente habían representado algo más significativo para otros que entendió las implicaciones más amplias del trabajo de gestión de crisis. Su Majestad, dijo, mirando directamente a sus rasgos alienígenas mientras los sensores de juramento continuaban brillando con autoridad legal. Creo que necesito entender algo. ¿Tu confesión estuvo completamente desprotegida? ¿O alguna parte de ti sabía exactamente qué pasaría cuando dijeras esas palabras? La sonrisa de la reina Celara fue la respuesta. Suficiente, y Thomas se dio cuenta de que acababa de ser superado por alguien que entendía tanto el derecho diplomático como planificación estratégica significativamente mejor de lo que había supuesto inicialmente. Bueno, él. Dicho cuando las alertas de emergencia comenzaron a parpadear en las pantallas de comunicación de la cámara. Esto debería ser interesante. La cámara de información segura debajo del salón de la coronación parecía que alguien había cruzado un centro de comando militar con un sala de recepción diplomática, luego agregó suficiente tecnología holográfica avanzada para dirigir un pequeño sistema estelar. Thomas se sentó en una mesa de conferencias que probablemente costó más que su salario anual. Observa flujos de datos en cascada a través de pantallas tridimensionales mientras intenta procesar el hecho de que su asignación de documentación de rutina se acababa de convertir en el trabajo más importante en el espacio conocido. Entonces le dijo a la reina Celara que estaba manipulando las interfaces de control con él. Una especie de eficiencia practicada que sugería una amplia capacitación en gestión de crisis. Permítanme asegurarme de que comprenda el alcance completo de lo que su confesión nos acaba de comprometer a los dos. La red de comando Harmony, respondió ella, llamando a pantallas holográficas. Eso mostró movimientos de refugiados en 19 sistemas estelares, coordina más que solo aplicación del alto el fuego. Gestiona rutas de evacuación para civiles desplazados, coordina el suministro. Distribución a campamentos temporales de refugiados, mantiene la comunicación entre familias separadas, y brinda apoyo de navegación para convoys humanitarios que operan en el espacio en disputa. Thomas estudió las pantallas y notó patrones que le recordaban la crisis. Las matrices de coordinación con las que trabajaba a diario simplemente se expandieron a una escala que le hizo girar la cabeza. ¿Cuántas personas son? ¿Estamos hablando? Actualmente, aproximadamente 4,2 millones de inscritos. Refugiados con otros 800.000 en instalaciones de procesamiento esperando reasentamiento. Además, la red coordina la ayuda humanitaria a aproximadamente 2 millones de civiles en territorios en disputa que no han sido evacuados formalmente pero requieren suministros continuos. Apoyo. Entonces, más de 7 millones de personas cuyas vidas dependen del funcionamiento de este sistema. Adecuadamente. Y esas son solo las operaciones humanitarias inmediatas. La red
También mantiene los protocolos de comunicación que permiten el monitoreo del cese al fuego, coordina la zona neutral. Patrulla y administra las cadenas de suministro que mantienen operativas a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Thomas se recostó en su silla, que respondió ajustando su configuración de maneras que sugerían que avanzaba. Ergonomía o telepatía leve. Su Majestad, mi trabajo habitual implica coordinar evacuaciones para quizás 50.000 personas a la vez, y eso es considerada una gran operación de crisis. Esto es abrumador, aterrador, pero también Thomas hizo una pausa, estudiando los patrones de flujo de los movimientos de refugiados y el suministro. Distribuciones. Familiar. Son los mismos principios básicos de coordinación, simplemente aplicado a escala interestelar, que es exactamente por lo que dije. Durante la ceremonia, el Lord Canciller Bismuran entró en la cámara con una amable de urgencia mesurada que sugería malas noticias entregadas con cortesía diplomática. Su Majestad, tenemos una situación en desarrollo. El almirante Hawkins ha solicitado una conferencia inmediata con su estructura de mando y el príncipe Vester se están reuniendo con altos asesores militares. Déjame adivinar, dijo Thomas. Ambos están descubriendo cómo explotar esta situación para obtener la máxima ventaja política. Entre otras cosas, las redes de inteligencia han detectado comunicaciones preocupantes entre el personal del almirante Hawkins y ciertos contratistas de defensa, que tienen importantes intereses financieros en mantener los niveles actuales de conflicto. Las orejas puntiagudas de la reina Celera se crisparon en lo que Thomas estaba aprendiendo a interpretar como alarma. Ganancias de la guerra en una escala que hace que la cooperación militar industrial anterior parezca una supervisión administrativa menor. Los contratistas han estado suministrando armas y tecnología a múltiples lados de varios conflictos, mientras que públicamente apoyando las negociaciones de paz. Thomas sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Están ganando dinero con él. La guerra misma. Cuanto más tiempo continúe, más equipo necesita comprar todo el mundo. Precisamente y una paz estable. Mantenido a través de una coordinación efectiva de refugiados y una aplicación exitosa del alto el fuego eliminaría una muy mercado rentable. Entonces, el almirante Hawkins ve mi potencial estatus de consorte como una herramienta para controle la red en busca de una ventaja estratégica humana o una amenaza que deba ser eliminado antes de que estabilice la región. Ambos dependiendo de si pruebas. Prioridades de la coalición de defensa humana. Reina Celara activada. Pantallas adicionales que muestran intercepciones de comunicaciones y datos financieros que hicieron llorar a Thomas. Míralo directamente. Hay más. El príncipe Vester ha estado coordinando con facciones separatistas dentro de nuestra propia. Militares que creen que el imperio debería seguir políticas de expansión más agresivas, en lugar de centrarse en operaciones humanitarias y reasentamiento de refugiados. Exacto. Tanto el almirante Hawkins como el príncipe Vester ven la actual crisis de refugiados como una oportunidad para avanzar en sus respectivas agendas en lugar de como un catástrofe humanitaria que requiere resolución inmediata. Thomas estudió los flujos de datos, observando patrones que le recordaban desagradablemente de situaciones de crisis anteriores en las que las consideraciones políticas habían interferido con una respuesta de emergencia efectiva. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la red comience a fallar sin estabilidad? ¿Liderazgo? El sistema está diseñado para funcionar automáticamente durante aproximadamente 72 horas durante las transiciones de liderazgo. Después de eso, requiere activo autoridad de coordinación y toma de decisiones para mantener el pleno funcionamiento. Capacidad. ¿Y qué pasa con los refugiados si la red se degrada? En el mejor de los casos, las operaciones de evacuación se ralentizan significativamente y la distribución de suministros se vuelve poco confiable. Escenario de peor caso, los convoys pierden el apoyo a la navegación en territorio hostil y las poblaciones desplazadas se convierten en objetivos para asaltantes o fuerzas militares que no reconocen la protección civil. Protocolos. Un suave timbre resonó en la cámara, y el Lord Canciller activó un interfaz de comunicación que mostraba un mensaje de prioridad entrante. Su Majestad, estamos recibiendo informes de actividad militar inusual en varios sistemas fronterizos, movimientos de flotas que no corresponden a ninguna operación autorizada de patrullaje o escolta. Muéstramelo. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar información táctica que Thomas no podía interpretar por completo, pero que movimiento coordinado claramente indicado de activos militares de múltiples facciones.
Esos barcos se están posicionando ellos mismos a lo largo de las rutas de los convoys de refugiados, observó. Y distribución de suministros. Pasillos, agregó sombríamente la reina Celara. Alguien se está preparando para interceptar operaciones humanitarias o explotar interrupciones en la coordinación de la red. ¿Cuánto tiempo antes de que entre el próximo gran convoy de refugiados, Pat Thomas sintió el peso familiar de la gestión de crisis? Cálculos en los que cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas? Su Majestad, necesito preguntarle algo directamente. Si acepto el bono consorte, ¿qué tipo de autoridad me daría eso realmente? Comando conjunto sobre todas las operaciones de la red, incluyendo protocolos de evacuación, coordinación, distribución de suministros y comunicación. Te convertirías esencialmente en coadministrador de la operación humanitaria más grande en la historia galáctica. Y si me niego, entonces retengo autoridad única, pero enfrento desafíos inmediatos a mi aptitud para gobernar desde el príncipe vejador y la presión política del almirante Hawkins a modificar las operaciones de la red para obtener una ventaja estratégica, en lugar de la eficacia humanitaria, lo que comprometería la capacidad de la red. Misión principal de proteger a las poblaciones civiles mientras se crean oportunidades para que los especuladores de la guerra reinicien las hostilidades activas bajo la apariencia de proteger los intereses estratégicos humanos. Thomas se puso de pie y comenzó a caminar, lo que parecía confundir los muebles, pero lo ayudó a pensar en la situación táctica. Entonces, básicamente, aceptando él. Vincular significa asumir la responsabilidad conjunta de 7 millones de vidas y las más complejas. Operación de gestión de crisis en el espacio conocido. Aunque rechazarlo significa mirar. El sistema se ve socavado por personas que ven a las poblaciones de refugiados como aceptables. Daños colaterales en sus juegos políticos. Que eso es sustancialmente exacto y tenemos menos de 18 horas antes de la primera prueba importante de si la red puede mantener la integridad operativa en condiciones hostiles. También preciso. Thomas dejó de caminar y miró directamente a la reina Celara, notando la forma en que sus orejas puntiagudas reflejaban su emoción. Estado y la genuina preocupación en sus rasgos alienígenas. Su Majestad, 8 meses hace, estaba discutiendo con los administradores regionales sobre los horarios de envío de granos. Nunca quise serlo responsable de la paz galáctica o la coordinación de refugiados a escala interestelar. Y ahora estoy mirando los datos. Eso muestra a 7 millones de personas cuyas vidas dependen de sistemas que apenas entiendo. Ser amenazado por personas que ven las crisis humanitarias como oportunidades de negocio. Thomas sintió algo. Acomodarse en su pecho que reconoció de situaciones de emergencia anteriores donde lo que estaba en juego era demasiado alto para preocuparse por las preferencias personales. Supongo que al universo no le importa lo que queramos. Eso simplemente nos pone donde nos necesitan y espera que descubramos cómo estar a la altura de las circunstancias. Es esa aceptación de la vínculo consorte que Thomas dijo cuando las alertas de emergencia comenzaron a circular en cascada. Cada exhibición en la cámara me está dando cuenta de que a veces lo más aburrido. La persona en la habitación resulta ser exactamente quien la situación requiere. Eso. La sonrisa de la reina Celara era brillante, y Thomas notó que sus orejas puntiagudas habían pasado de ser una alarma a algo que se parecía notablemente a Ope. Además, agregó, revisando la táctica. Pantallas que muestran fuerzas hostiles posicionándose para explotar las interrupciones de la red, siempre me quejé que no tenía suficiente autoridad para resolver realmente los problemas que se me asignó coordinar. Supongo que esto es el universo llamando a mi farol. El primer ciberataque golpeó la red de comando Harmony exactamente a las 3:47 hora local. Lo que Thomas pensó que era un excelente momento táctico o muy mala suerte para todos los que esperaban. Duerma un poco antes de lidiar con crisis políticas interestelares. Él se puso de pie en el centro de comando cuántico del palacio, observando cascadas de mensajes de error rojos. Fluye a través de pantallas holográficas mientras intenta no pensar en el hecho de que cada conexión fallida representaba miles de refugiados que acaban de perder la comunicación con la coordinación de rescate. Los convoys de evacuación del Sector 7 están reportando fallas en el sistema de navegación. La reina Celara anunció desde su puesto en la interfaz de control principal. Ella, orejas puntiagudas contra su cráneo, en lo que Thomas estaba aprendiendo significaba máxima concentración. Ellos están solicitando orientación de emergencia para evitar patrullajes en zonas hostiles.
Tengo redes de distribución de suministros que se oscurecen. El borde exterior, respondió Thomas, aplicando su capacitación en gestión de crisis a sistemas que todavía estaba aprendiendo a entender. Los campamentos de refugiados que albergan a aproximadamente 80.000 personas acaban de perderse sus protocolos de coordinación de suministros. Esto no es un fallo aleatorio del sistema, vino la voz del Lord Canciller Bismuran a través del sistema de comunicación. Estamos detectando intentos de intrusión coordinados de múltiples fuentes que utilizan guerra cibernética de grado militar humana y surrealista. Técnicas. Thomas sintió la fría claridad familiar que venía con situaciones de emergencia importantes donde no había. Es hora de entrar en pánico. El almirante Hawkins y el príncipe Bester están trabajando juntos. Eso. Parece que sí. La inteligencia sugiere que están intentando forzar la degradación de la red para justificar el ejército. Intervención en operaciones humanitarias mientras lo hace parecer el consorte. Bond está causando inestabilidad en el sistema. Los dedos de la reina Selara se movieron. Interfaces de control con velocidad creciente a medida que coordinaba el contraataque defensivo. Medidas. Están tratando de crear la crisis. Necesitan tomar el control de la coordinación de refugiados. Otra ola de los ataques afectaron a la red y Thomas observó cómo los relés de comunicación en 3 sistemas estelares se desconectaban simultáneamente. Su Majestad, estamos perdiendo contacto con los convoys de evacuación que se encuentran actualmente en transitar por el espacio disputado. Sin coordinación central, vuela a ciegas a través de territorio hostil. ¿Puedes redirigir su navegación a través de sistemas de respaldo? Tal vez, pero tendré que entender mejor la arquitectura de la red. Thomas sacó diagramas de sistema. Eso le hizo girar la cabeza con su complejidad. Esto es como intentar reparar la computadora de navegación de una nave estelar mientras alguien le dispara. Eso no es del todo inexacto. El Quantum. Sistemas defensivos de los centros de mando activados al detectarse sensores de proximidad. Intentos de intrusión no autorizados en el espacio físico que los rodea. A través de barreras transparentes, Thomas podía ver figuras armadas con camuflaje adaptable que se mueven por los pasillos del palacio con precisión militar. Bueno, él dijo, dividiendo su atención entre la restauración de la red y la amenaza que se avecina. Esto es definitivamente más emocionante que mi trabajo habitual de coordinación de crisis. Thomas, dijo la reina Selara, con la voz tensa con concentración mientras manejaba tanto la defensa de la guerra cibernética como la seguridad física. Protocolos. Necesito que sepas algo sobre la arquitectura distribuida de la red. No es solo un sistema de comunicación. Está diseñado para adaptarse y redirigir automáticamente alrededor de nodos dañados, como la redundancia biológica. Sistemas. Exacto. Pero requiere una autorización coordinada de ambos. Ordene a las autoridades que implementen protocolos de emergencia. Que ambos manden. Autoridades significándonos una vez formalizado el vínculo consorte. Sí. Y sin esa autorización conjunta, el sistema por defecto tiene una funcionalidad mínima en lugar de que arriesgar el acceso no autorizado a los datos de ubicación de los refugiados. Piezas de fieltro Thomas. Haciendo clic juntos en su mente mientras entendía la situación táctica con mayor claridad. No solo están tratando de interrumpa la red. Están tratando de forzarlo a entrar en modo de encierro para poder justificar el control militar de emergencia de operaciones humanitarias. Mientras posicionan sus fuerzas para interceptar convoys de refugiados que pierden soporte de navegación a través de las pantallas de seguridad del centro de comando, Thomas podría vea el alcance del asalto coordinado. Operativos de la Coalición de Defensa Humana y Separatista Sureliano. Las fuerzas trabajaban juntas para violar la seguridad del palacio mientras sus especialistas en guerra cibernética atacaban la red. Infraestructura desde múltiples direcciones. Esto es más grande que solo el oportunismo político, se dio cuenta, estudiando él. Patrones de ataque. Alguien invirtió recursos serios en la planificación de esta operación. Especuladores de la guerra, reina Selara. Dijo sombríamente, invocando inteligencia financiera que mostraba flujos de dinero entre contratistas militares y ambos. Facción del almirante Hawkins y movimiento separatista del príncipe Bester. Lo mismo. Traficantes de armas que han estado suministrando armas a múltiples bandos de diversos conflictos. Necesitan la crisis de refugiados. Continuar porque las poblaciones desplazadas crean demanda de militares. Servicios de protección y equipo de seguridad y reasentamiento exitoso de refugiados.
eliminaría sus segmentos de mercado más rentables. La red sufrió otro intento de intrusión importante y Thomas observó cómo los sistemas de coordinación de casi 500.000 de refugiados iban en confinamiento de emergencia. Nos estamos quedando sin tiempo. Esos convoys de evacuación en el espacio en disputa llegará a áreas de patrulla hostiles en aproximadamente 6 horas. Y no tendrán soporte de navegación para evitar la interdicción a menos que podamos restaurar la red completa. Funcionalidad antes de esa fecha que requiere una autorización conjunta que solo podemos obtener al completar la ceremonia de unión consorte mientras está bajo asalto activo por personas que están tratando específicamente de evitar que eso suceda. Thomas miró alrededor del centro de mando. Tomando en cuenta las fallas en cascada del sistema, las fuerzas hostiles que se acercan y la mujer cuyas orejas puntiagudas se contraían de estrés mientras coordinaba medidas defensivas en múltiples campos de batalla. Simultáneamente, Su Majestad, dijo, he coordinado suficientes respuestas a la crisis para reconocerla. Patrón cuando alguien está tratando de crear caos para justificar su propia intervención. Pero esta es la primera vez que las personas que intentan explotar la crisis también son las que la crean. Eso cambia. ¿Su evaluación de la situación? Me enoja, respondió Thomas, mirando. A medida que se actualizaban las posiciones de los convoys de refugiados en las pantallas tácticas. He gastado 8 años tratando de salvar a la gente de las consecuencias de las decisiones políticas de otras personas. Estoy realmente cansado de ver. Los civiles son utilizados como peones en juegos estratégicos. Esa rara sonrisa de la reina Selara era visible incluso en la iluminación de emergencia. Es esa aceptación del vínculo consorte que Tomás dijo como. Las explosiones resonaron a través de la estructura del palacio y los infiltrados armados abrieron brechas en el exterior del centro de comando. Defensa soy yo dándome cuenta de que a veces el universo no te da otra opción. Sobre convertirte en la persona que necesita que seas, incluso si eso significa aceptar la unión. Responsabilidad de la operación humanitaria más grande en la historia galáctica, especialmente entonces Thomas activó protocolos de emergencia que todavía estaba aprendiendo a entender mientras la reina Selara coordinaba posiciones defensivas. Con la eficiencia de alguien que claramente esperaba este tipo de asalto. Porque ahora mismo hay 200.000 personas que vuelan hacia territorio hostil sin el apoyo de navegación adecuado y alrededor de 5 millones más cuyas vidas dependen de sistemas que actualmente están siendo atacados por personas que ven refugiados. Poblaciones como gastos comerciales aceptables y está dispuesto a aceptar extranjeros. ¿Regalías para evitar eso? Thomas miró las pantallas tácticas que mostraban a los refugiados. Convoys dispersos por el espacio hostil. Luego a la mujer cuya vigilancia. La confesión lo había empujado accidentalmente al puesto de gestión de crisis más importante del espacio conocido. Su Majestad dijo mientras el sonido del combate se acercaba. Siempre dije que quería suficiente autoridad para resolver realmente los problemas que me asignaron para coordinar. Resulta que el universo era. Escuchando. La ceremonia de unión consorte se llevó a cabo bajo condiciones de asedio en el nexo de comunicación cuántica de Palace, que Thomas pensó que probablemente no era cubierto en cualquier guía tradicional de planificación de bodas. Se paró en el centro de matrices cristalinas que dolían al mirar. Directamente, observando la interfaz de los antiguos protocolos de enlaces serelianos con su sistemas de gestión de crisis mientras el fuego de plasma abrazaba las barreras defensivas exteriores. La ceremonia de unión consorte se llevó a cabo bajo condiciones de asedio en el nexo de comunicación cuántica del palacio, que Thomas pensó que probablemente no estaba cubierto en ninguna guía tradicional de planificación de bodas. Se paró en el centro de matrices cristalinas que dolían a. Mire directamente, observando la interfaz de los protocolos de enlaces serelianos antiguos. Con sus sistemas de gestión de crisis mientras el fuego de plasma abrazaba la defensiva exterior. Barreras. Ya sabes, le dijo a la reina Selara cuando autorizaron conjuntamente. Protocolos de red de emergencia mientras las Fuerzas Armadas luchaban por los pasillos del palacio. Cuando imaginé conseguir casado algún día, imaginé algo con menos peligro mortal y más pastel. El pastel viene después de que evitemos una catástrofe humanitaria, respondió ella. Sus manos se mueven a través de las interfaces de control cuántico con precisión práctica mientras coordinando las defensas del palacio a través de canales encriptados, suponiendo que sobrevivamos. Los próximos minutos. La ceremonia de unión en sí misma no se parecía a nada que Thomas hubiera experimentado, involucrando
Juramentos cuánticos encriptados que parecían crear conexiones neuronales reales al tiempo que otorgaban acceso conjunto al comando. Protocolos que abarcan 19 sistemas estelares. El momento en que su código de autorización. Sincronizado, Thomas sintió que todo el alcance de la red de comando de armonía fluía a través de su conciencia como un río. Del caos organizado. Santo, respiró mientras los flujos de datos contenían refugiados. Posiciones, rutas de suministro y coordenadas de evacuación integradas directamente con GIS. Formación en gestión de crisis. Eso es realmente increíble. ¿Puede restaurar la funcionalidad de la red? Thomas ya estaba trabajando solicitando. Distribuyó protocolos de coordinación a la matriz de comunicación cuántica mientras la reina Selara manejaba la defensa táctica. Con el tipo de competencia militar que sugería la educación real incluía entrenamiento de combate significativo. Estoy implementando enrutamiento redundante a través de 17 nodos de respaldo, informó, observando. A medida que los sistemas de navegación de convoys de refugiados comenzaron a estabilizarse en el holográfico. Pantallas. Incluso si sacan centros de coordinación primaria, el sistema. Mantener en funcionamiento y los convoys de evacuación actualmente en el espacio en disputa. El soporte de navegación volverá a estar en línea. La coordinación de suministros está cambiando de ruta. A través de canales seguros. Y estoy implementando una optimización dinámica de ruta que los guiará automáticamente. Alrededor de áreas de patrulla hostiles. A través de las pantallas Nexus, Thomas pudo. Vea el impacto inmediato de su trabajo cuando comenzaron los convoys de refugiados dispersos. Reformando en corrientes de evacuación coordinadas. Sus caminos adaptándose en la realidad. Es hora de evitar las fuerzas militares que tenían el almirante Hawkins y el príncipe Bester. Posicionado para interceptarlos. Señor, llegó una voz a través del sistema de comunicación, y Thomas se dio cuenta de que alguien estaba dirigiéndose a él con un protocolo militar que indicaba que acababa de volverse oficialmente importante. Este es el capitán Rodríguez de la Quinta Flota de Evacuación. Estamos mostrando navegación restaurada a través de todos los grupos de convoys. Confirmado, respondió el capitán Thomas, sorprendido por lo natural que era. La autoridad de mando se sintió cuando se aplicó a salvar vidas en lugar de procedimientos burocráticos. Continuar la evacuación. Operaciones según matrices raíz actualizadas. Y ten en cuenta que hostil. Las fuerzas pueden intentar la interdicción utilizando inteligencia obsoleta. Copie eso, señor. Y señor, gracias. Hay alrededor de 80.000 personas aquí que se preocupaban bastante por perder central. Coordinación. Las barreras del nexo finalmente se dieron bajo un asalto sostenido, revelando al almirante Hawkins al frente de una fuerza mixta de operativos de la Coalición de Defensa Humana y separatista sereliano. Tropas cuyo equipo parecía lo suficientemente caro como para representar una inversión corporativa seria en la desestabilización regional. Paz. Señor Michi. El almirante Hawkins dijo que su actitud militar sugería alguien acostumbrado a abrirse camino a través de una potencia de fuego superior. Estás interfiriendo con la seguridad legítima. Operaciones diseñadas para proteger intereses estratégicos humanos. En realidad, Thomas respondió, mirando cómo sus protocolos de red distribuidos continuaron optimizando las evacuaciones de refugiados. A pesar del ambiente hostil, estoy coordinando la mayor operación humanitaria. Operación en la historia galáctica mientras intentas convertir a civiles desplazados en militares rentables. Objetivos. Esa es una acusación seria. También es un hecho documentado. Thomas activado. Pantallas holográficas que mostraban conexiones financieras entre la facción del almirante Hawkins y los traficantes de armas que se benefició de conflictos prolongados. El cifrado cuántico en los protocolos de enlace otorga acceso a la investigación. Archivos de varios gobiernos. Resulta que mucha gente ha estado monitoreando tus actividades. El príncipe Bester dio un paso al frente, sus orejas más cortas marcándolo como ilegítimo. Nobleza, pero su equipo militar indica un respaldo serio de las facciones separatistas. Hermana, tú has comprometió la seguridad del imperio al compartir la autoridad de mando con un burócrata alienígena. En realidad, la reina Selara respondió, sin detenerse nunca en su coordinación de los sistemas defensivos que revelaban los secretos ocultos del palacio. Capacidades militares. Acabo de prevenir una catástrofe humanitaria mientras expongo una guerra. Conspiración lucrativa que abarca múltiples gobiernos. ¿Qué la táctica? La situación cambió drásticamente a medida que se activaba la ceremonia de unión completada. Protocolos completos de seguridad del palacio,
revelando que los residentes reales serelianos venían equipados con defensas. Sistemas que hacían parecer sufridas las instalaciones militares. Fuerzas del almirante Hawkins se encontraron enfrentando defensas automatizadas diseñadas por personas con opiniones muy pesimistas sobre la seguridad del palacio. Requisitos. La red es estable en los 19 sistemas, informó Thomas, monitoreando las operaciones de refugiados que ahora avanzaban sin problemas a pesar del combate a su alrededor. Todas las rutas de convoys están optimizados. La distribución de suministros está funcionando normalmente, y estamos transmitiendo evidencia de la guerra. Conspiración lucrativa para todos los principales gobiernos y medios de comunicación conocidos. Espacio. El efecto fue inmediato y devastador para la causa de sus atacantes. Los canales de comunicación explotaron con tráfico diplomático de emergencia como evidencia. De tráfico coordinado de armas y manipulación de conflictos llegó al gobierno. Funcionarios en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Thomas observó al almirante Hawkins. Cambio de expresión de la confianza militar al amanecer del horror político a medida que su carrera implosionaba en tiempo real. Oh. No tienes idea de lo que has desatado. El príncipe Vester gruñó, aunque sus fuerzas separatistas ya estaban comenzando. Retirarse a medida que llegaban refuerzos de seguridad del palacio con armas que hacían que su equipamiento pareciera primitivo. Tengo una idea bastante buena, respondió Thomas, monitoreando la cascada de políticas. Consecuencias a través de la red de comunicación cuántica. He coordinado suficientes respuestas a la crisis para reconocer el patrón en el que los funcionarios corruptos quedan expuestos a un escrutinio público exhaustivo. El Consejo de Defensa Humana exige la destitución inmediata del almirante Hawkins y investigación, informó la reina Selara, leyendo el tráfico diplomático entrante, mientras coordinaba simultáneamente el arresto de fuerzas hostiles dentro del palacio. Y el alto mando sereliano ha emitido órdenes de arresto contra el príncipe Vester y sus cómplices. ¿Qué pasa con los refugiados? Thomas preguntó. Porque incluso con la victoria política asegurada, sus instintos de gestión de crisis, centrado en las personas cuyas vidas pendían de un hilo. Las operaciones de evacuación están avanzando antes de horario. La arquitectura de red distribuida que implementó realmente mejoró la coordinación. Eficiencia en un 42% con respecto a los sistemas anteriores. Thomas sintió algo que rara vez había experimentado en años de gestión burocrática de crisis. La satisfacción de el trabajo no solo se completó, sino que mejoró más allá de las especificaciones originales. Ya sabes, dijo, observando cómo las últimas fuerzas hostiles eran conducidas con restricciones mientras los convoys de refugiados cruzaban. El Galaxy informó de una navegación y coordinación de suministros exitosas. Siempre me pregunté cómo se sentiría tener suficiente autoridad para resolver realmente los problemas que tenía. Asignado a arreglarlos en lugar de simplemente administrarlos. Y es mejor de lo que imaginaba. Aunque tengo que admitir que la ceremonia de la boda fue más intensa de lo que normalmente prefiero. La risa de la reina Selara era como música, y Thomas se dio cuenta de que en algún lugar del caos de la guerra cibernética y asedios palaciegos, él se había enamorado de ella por completo. No solo la reina alienígena, con elegantes orejas puntiagudas y protocolos de comunicación cuántica, pero la mujer que había pasado meses estudiando su trabajo. Porque ella realmente creía que la coordinación humanitaria era más importante que el avance político. Thomas, dijo ella, tomando su mano como él. La crisis inmediata finalmente se estabilizó a su alrededor. Necesito preguntarte algo directamente. ¿Te arrepientes de aceptar el consorte Bond? Refugiados coordinados con éxito, evidencia de corrupción procesada por tribunales en todo el espacio conocido, y él. Mujer cuya confesión descuidada lo había empujado accidentalmente al trabajo más significativo de su vida. 6 meses. Yo era un burócrata de nivel medio cuyo mayor logro era discutir sobre horarios de requisición de suministros. Y ahora soy consorte rey de un interestelar imperio con autoridad conjunta sobre la coordinación humanitaria más avanzada. Sistema en el espacio conocido. Thomas sonrió, observando cómo su administración distribuida. Los protocolos continuaron optimizando las operaciones de refugiados en 19 sistemas STAR. Aunque tengo que decirlo por una confesión descuidada que fue notablemente oportuna. La sonrisa de la reina Selara sugería secretos y posibilidades, sus orejas puntiagudas. Temblando en lo que Thomas había aprendido a reconocer como satisfacción mezclada con satisfacción estratégica. A veces las mejores estrategias diplomáticas implican ser completamente honesto sobre lo que quieres.
Especialmente cuando los antiguos censores de juramento pueden hacerlo legalmente vinculante. Entonces, me estás diciendo que accidentalmente a propósito. Me propusiste matrimonio durante una transmisión interestelar en vivo porque pensaste que sería bueno para prevenirlo. Catástrofes humanitarias a escala galáctica. Te estoy diciendo que realmente deseaba. Tú eras mi esposo y yo fui lo suficientemente astuta diplomáticamente como para decirlo cuando los censores de juramento pudieron lograrlo. Legalmente vinculante en condiciones que nos otorgarían la autoridad necesaria para exponer los beneficios de la guerra y ahorrar millones de vidas. Que Tomás consideró esto, viendo cómo amanecía artificialmente sobre la capital cereliana, mientras que los sistemas de coordinación de emergencias en el Galaxy reportó una funcionalidad óptima a través de sus protocolos de gestión de crisis. ¿Sabes lo que él dijo? Finalmente, siempre dije que quería más autoridad para resolver problemas en lugar de solo documentar. Ellos. Simplemente nunca esperé que sucediera porque alguien deseaba en voz alta que yo estaba casada con ellos. ¿Estás decepcionado? Thomas miró a Quantum. Pantallas que muestran evacuaciones exitosas de refugiados, canales de comunicación llenos de exposición de la corrupción galáctica, y la mujer cuyas orejas puntiagudas y belleza de otro mundo se habían convertido de alguna manera en lo más familiar en su vida que se transforma rápidamente. Decepcionado. Él dijo, Su Majestad, esta es la primera vez en mi vida adulta que me sentí como si era exactamente donde pertenecía, incluso si se trataba de una propuesta real accidental. Y múltiples intentos de asesinato para traerme hasta aquí. Las orejas de la reina Celara. Se estremeció ante lo que Tomás había aprendido que era el equivalente sereliano de la felicidad pura, y se dio cuenta de que la carrera mundana en gestión de crisis lo había estado preparando exactamente para esto. Momento todo el tiempo.